Bueno, reciban un saludo cordial. Continuamos con el curso de métodos numéricos, la solución de ecuaciones algebraicas no lineales. En este caso vamos a ver para este problema, vamos a utilizar lo que es el método del punto fijo y también vamos a hacer la comparación con el método Newton-Raphson. Lo que es la programación, y para poder obtener esta parte de los cuadros y la raíz de una ecuación, ya habíamos visto en el video número 1, 2 y 3, ahí les voy a dejar el link para que ustedes puedan verificar. Este ejemplo yo lo saqué de aquí, es un ejemplo de un examen. Aquí tenemos, ahorita nos dice utilizando el método del punto fijo, ¿ya? Nosotros tenemos los valores correspondientes aquí, el S sub 0, la masa, la gravedad y el valor de K, en donde aquí me dice, supongo aquí un objeto de masa M, bueno, masa M se deja caer desde una altura S sub 0 y que la altura del objeto con respecto al suelo a los 3 segundos viene dada por la siguiente ecuación, que es esta ecuación, ¿ya? Entonces, nosotros para lo que es el método del punto fijo, primero hay que saber la parte teórica. Tenemos una función que es igual a 0. De esta función queremos encontrar la raíz, pero para poder encontrar la raíz, este método de lo que es el punto fijo consiste en hacer una transformación algebraica y llegar a una forma equivalente, que es esta parte de aquí, como hemos visto aquí. Por ejemplo, para esta función, ¿cómo podemos nosotros encontrar? Ahí de varias maneras, A, B, C, D, E. De igual forma para este ejemplo, para cualquiera, ¿no? Pero sí tiene que tener ciertas restricciones, ya, para poder hacer lo que son los cálculos, estos cuadros, todo ello. Vamos a utilizar lo que es la herramienta de cálculo MATCAD-Prem en su versión 10. Ya, aquí tenemos, ya, entonces nosotros habíamos realizado las programaciones correspondientes, que es esta parte de aquí, ya. Tan solamente nosotros tendríamos que encontrar la g de x. ¿Y cómo encontramos la g de x? O la forma equivalente, esta forma equivalente, ya. Pero en este ejemplo, ¿cómo podemos hacer nosotros? Aquí lo que nosotros tenemos que encontrar es el valor de tiempo, ya. Esto hay que igualarlo a 0, ya. Para mí esto es como si fuera una función, ya. Vamos a ponerlo S, ya. Entonces igualamos a 0. Después, ¿qué pasa? Pasa que nosotros podemos llevarlo al segundo miembro de la siguiente forma, ya. Ahí está. Entonces, esta parte eliminamos. De igual forma, esta parte también hay que llevarlo con un signo cambiado. Listo. Entonces esta parte estaríamos eliminando. Entonces esta parte hay que hacerlo entre paréntesis, porque K va a subir a multiplicar a esta parte de aquí. K dividido entre aquí, bueno, entre masa por la gravedad. Ya está. Ya finalmente ya hemos encontrado un valor de t. Ya hemos despejado un t, lo cual que este va a ser igual a lo que es un g, o la forma equivalente g, la función equivalente, ya. Entonces nosotros esta parte es lo que tenemos que hacer repetidas veces para poder encontrar la raíz, utilizando esta ecuación generalizada, en donde tenemos que tener para poder aplicar un x sub 0, ¿ya? Y también un error, ¿ya? Entonces esa parte en la programación ya habíamos visto. Finalmente tendríamos un x, bueno, en este caso lo he cambiado, en esta programación tan solamente le he cambiado, en vez de x yo le puse t, ¿ya? No hay ningún problema.
un valor inicial 0.5 segundos, de igual forma un error de aproximación que es bastante mínimo, pero para este ejemplo a mí me dice con una precisión de 0.01 segundos me dice. Si yo lo cambio en esta parte, está escondido, yo lo cambio, mira. A ver qué es lo que pasa en par de iteraciones. Como vemos, me da el resultado de la siguiente forma. Ya es el valor, y ya con un error 10 a la menos 2 segundos. Ya cuando yo quiero saber más exacto, digamos un poco más preciso, hay que disminuir este error, que sea bastante pequeñito. Ya, a ver en ahí cuánto tenemos. A la 19. Bueno, me da en 17 iteraciones. Bueno, esto sería el valor con un error bastante pequeño. Ya, y con un error bastante, digamos, un poco menos, como es en este caso, de esta forma. Recordamos que la raíz buscada es esta parte de aquí. Ya, entonces si yo quiero saber el valor, si yo quiero saber cuánto error hay, podemos ahí obtenerlo de la siguiente forma. Hay todavía un error bastante grande, ¿cierto? Entonces cuando el error es bastante pequeñito, nos va a dar un valor casi exacto, ¿no? Ya, eso sería con respecto a este método de punto fijo. Como estamos viendo, nos tenía que dar 0 en esta parte finalmente. Recordemos que esta parte estamos igualando a 0 aquí, ¿ya? Para poder encontrar la raíz. Ahora, este mismo ejemplo ya habíamos visto con lo que es el método Newton-Raphson. Bueno, vamos a verlo también como lo que es el método Newton-Raphson, ¿ya? Bueno, está aquí, ¿ya? Es el mismo ejemplo con los mismos datos. Como vemos, el método Newton-Raphson nos hace en menor cantidad de iteraciones y el valor es el mismo. Entonces vayamos en Matcat, parte abajo, aquí se encuentra, ya lo que es el método Newton-Raphson. Hay que ver la parte teórica. Tan solamente tenemos una ecuación general de esta parte aquí. ¿Qué es lo que necesitamos? Un x sub 0, ¿ya? Un x sub 0, después una función de x, listo, y encontrar la derivada, ya, en x sub 0. Entonces hacíamos repetidas veces, encontrábamos un x final, ya. Entonces ya tenemos la programación correspondiente de igual forma. Aquí tenemos Newton-Raphson y vamos a comprobar por los datos. Ya, bueno, acá tenemos un x inicial, ya, un x inicial. El error de aproximación va a ser igual que en el punto fijo. Ya está. Lo que es en el método Newton-Raphson, no necesitamos encontrar la forma equivalente como hemos visto en el método de punto fijo. Entonces aquí tenemos la derivada. Esa derivada sí tenemos que encontrar, ya. Entonces ¿qué pasa si yo quiero calcular, digamos, con un valor de 5, ya? Con un valor de 5 me está calculando en 4 iteraciones. Si yo lo pongo 0.5 y con un error 10 a la menos 18, tan solamente me encuentra, mira, el valor en 4 iteraciones. Ya el error prácticamente es 0, ya. Entonces esa es la gran diferencia de lo que es el método Newton-Raphson y también lo que es el método punto fijo. Como vemos, el Raphson me lo hace en 5 iteraciones. Sin embargo, lo que es el método de punto fijo
método del punto fijo, esta parte con un valor inicial 0.5 y un error igual 10 a la menos 18 me hace en 17 iteraciones. Ya, como vemos, este resultado hay que llevarlo a lo que está el método de Newton o Raphson. Bueno, esta parte se encuentra. Ya, este es punto fijo y esta parte es, bueno, vamos a ver. Ahí está, los resultados son iguales, ¿cierto? Bueno, esto sería con respecto a este ejemplo. Ya, un ejemplo bastante bonito. Esperando que le